cordial saludo. Presentamos la propuesta a cargo de Carlos Alberto Muñoz, Wilder Pastor Murcia, quien les habla de Viviana Villanueva, bajo la dirección de la doctora María del Rocío Arriaga. Nuestra propuesta está enfocada en las concepciones docentes y la integración sinérgica que existe entre el aprendizaje autónomo, la neuropedagogía, la inteligencia artificial y la gestión de los entornos virtuales de aprendizaje. Nuestro objetivo general es interpretar las concepciones docentes sobre la integración sinérgica del aprendizaje autónomo, la neuropedagogía y la inteligencia artificial en el diseño y gestión de entornos virtuales de aprendizaje en el contexto educativo colombiano mediante un estudio fenomenológico hermenéutico con el fin de mejorar los diseños de los EVA. Para ello se plantean dos objetivos específicos. El primero es identificar estas concepciones a través de entrevistas o recolección de datos cualitativos con entrevistas fenomenológicas con el fin de reconocer estos patrones. El segundo objetivo es analizar estos significados, tensiones y convergencias a través del análisis fenomenológico hermenéutico para poder revelar estos patrones interpretativos. Para nuestro enfoque metodológico, pues partimos de un paradigma interpretativo donde desde la experiencia vivida y el contexto histórico-cultural nos permitimos identificar esa realidad como la construcción social mediada por significados subjetivos. De esta manera decimos que ese contexto histórico-cultural nos lleva a la fase cuantitativa, luego tenemos una fase cualitativa que es lo fenomenológico hermenéutico y nos da una metodología mixta secuencial explicativa. Nuestro diseño de la investigación está estructurada de la siguiente manera: no experimental, dada la observación del fenómeno en su contexto natural sin manipulación deliberada de variables. Transeccional, la recolección de datos en momentos únicos, sin seguimiento longitudinal. Y finalmente descriptivo interpretativo, donde se da la caracterización de concepciones e interpretación de significados profundos en el ecosistema educativo. Particularmente, pues tenemos la matriz diagnóstica entre la fase cuantitativa y cualitativa, donde vamos a mirar las dimensiones son los objetivos, la naturaleza, la muestra, los instrumentos y el software a utilizar. De esta manera se delimita la muestra en las diferentes regiones de Colombia, donde se va a tomar aproximadamente 200 docentes, donde estén activos en educación y se tenga en cuenta pues la diversidad poblacional. Por tanto, pues ese muestreo teórico se va a tener pues allí unos referentes de 20 a 30 casos especiales para analizar los paradigmas alrededor de estas concepciones y también pues para la validación de los datos en una institución educativa pública donde se va a tomar un muestreo también de 30 docentes. Bien, ese ecosistema de instrumentos es una triangulación entre el cuestionario cuantitativo, entre el análisis documental y las entrevistas focales. Por tanto, se van a tomar pues, los datos sociodemográficos y a través de las escalas de Likert y preguntas abiertas para analizar las categorías de este proyecto. Bien, entonces tenemos las entrevistas en profundidad, los grupos focales y los análisis documentales. Por lo tanto, pues hay un protocolo de validación y ético donde se tiene pues el rigor metodológico y la integridad ética pues a partir de los diferentes criterios que se van a analizar dentro de la investigación. Para ello tenemos un cronograma operativo de 5 fases. Entonces tenemos acceso institucional, despliegue cuantitativo, inmersión cualitativa y extracción documental. En lo que tiene que ver entonces con lo cuantitativo, vamos a tener análisis de tipo estadístico descriptivo, análisis factorial exploratorio y análisis de correlación. En lo que tiene que ver entonces en lo cualitativo, vamos a tener entonces lectura comprensiva de datos, fragmentación sistemática de la experiencia, agrupación por patrones compartidos, codificación inductiva deductiva a través de Atlas T, pues, para tener una síntesis interpretativa. Tenemos nuestra bibliografía, referentes, y a continuación vamos a tener entonces una descripción de lo que tiene que ver con los instrumentos de recolección de datos, los cuales están organizados en 4 partes, que son: primero, cuestionario de caracterización de concepciones docentes sobre la integración sinérgica de los entornos virtuales de aprendizaje, gestión de entrevistas semiestructurada en profundidad de los entornos virtuales de aprendizaje, protocolo de grupo focal y ficha de análisis documental. Y aquí tenemos entonces la fase y tipo de cada una de estos instrumentos. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí una ficha técnica de estos instrumentos, tenemos las instrucciones para que los docentes que vayan a diligenciar la encuesta tengan, tenemos también los datos de sociodemográficos y profesionales. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de cómo se evalúa la dimensión de uno, que es el aprendizaje autónomo desde la escala de Likert. Un ejemplo es el diseño de actividades en EVA, debería priorizar el desarrollo de la capacidad de autogestión del estudiante sobre la transmisión de contenidos.
Y aquí tenemos para su valoración cada uno de los ítems, pero también tenemos entonces las preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿qué entiende usted por aprendizaje autónomo en el contexto de los EVA? Describa con sus propias palabras los elementos que considera esenciales. Y así sucesivamente, entonces vamos a tener, por ejemplo, la dimensión 2, neuropedagogía aplicada. Vamos a tener entonces los ítems de escala de Likert para neuropedagogía. Y vamos a tener entonces la sección de preguntas abiertas en cuanto a la neuropedagogía. La dimensión 3, inteligencia artificial, con su escala de Likert y también con sus preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿qué herramientas de inteligencia artificial ha utilizado o conoce en el contexto de los EVA? Describa cómo los incorpora, cómo imagina incorporarlas en sus prácticas de diseño de gestión. Acá tenemos entonces cada una de las dimensiones con los que se evalúan y los referentes teóricos con los que se van a aplicar cada uno de ellos. Tenemos entonces cada uno de los instrumentos, así como los describíamos. Este ya sería el segundo, y así sucesivamente para cada uno de ellos con sus preguntas abiertas o enfocadas en lo que es el grupo focales y eso. Muchas gracias, esta es nuestra propuesta de investigación.